Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos tener un rol mucho más activo para que tengamos mejores ciudades. Como pudimos ver en los testimoniales, claramente hay una insatisfacción por parte de los ciudadanos con los servicios que se prestan dentro de la ciudad. Claramente percibimos que la relación del pago de los impuestos, como puede ser el caso del impuesto predial, con la calidad de los servicios, deja mucho que desear. Y también como pudimos observar, claramente hay un gran reproche por parte de los ciudadanos que todo lo que está referido con la aplicación de los ordenamientos urbanos parece ser que son cajas obscuras en donde difícilmente hay transparencia y rendición de cuentas en la manera en cómo se otorgan los permisos, las licencias de construcción, en cómo se viene llevando a cabo el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. También lo que pudimos observar es que hay un gran entendimiento de que la movilidad debe ser uno de los grandes retos que debe enfrentar las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, y donde mucha gente nos decía que hace hasta de 2 a 3 horas para trasladarse de su casa a su centro de trabajo, y eso entonces lo que habla es de una gran ineficacia y una gran improductividad de los sistemas económicos que se desarrollan en las principales ciudades de México. Para platicar de estos temas hemos invitado, como todas las noches, a Alfonso Rodríguez. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Alfonso, pues un tema que hemos platicado mucho en este programa, de la importancia de que tengamos ciudades que sean mucho más productivas. Hay un término anglosajón que habla de las ciudades inteligentes, en donde realmente tengan la capacidad de producir riqueza, pero también de generar mejores comunidades. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre ese tema, Alfonso. ¿Qué nos puedes tú profundizar sobre lo que vamos a ver el día de hoy? Sí, es correcto. Hoy traemos algunas gráficas que se las pedimos prestadas al IMCO, que es el Índice de Competitividad Urbana del 2014. Que es una organización de la sociedad civil que ha participado en varios programas con nosotros. Exacto, es el Instituto Mexicano para la Competitividad y hace todos los años o cada 2 años un índice de competitividad urbana, y en este caso vamos a hablar de las 13 ciudades más competitivas en el país y de un estudio que hace referente a 78 ciudades del país, de las cuales solo 13 tienen los mejores estándares del país. Entonces tenemos que la primera que tiene los más altos estándares sin ser de clase mundial, que es la zona metropolitana del Valle de México, que es la primera. En segundo lugar tenemos a Los Cabos con una calificación, si así podríamos decirle, de adecuada. En tercer lugar a Querétaro, también con una calificación adecuada. En cuarto lugar a Monterrey. En quinto lugar a Cancún. En sexto lugar La Paz. En séptimo lugar a Saltillo. En octavo lugar a Guadalajara. En noveno lugar a Chihuahua. En décimo lugar a Hermosillo. En onceavo lugar a Aguascalientes. En doceavo lugar a Campeche. Y en treceavo lugar a Puerto Vallarta. Ahí, Alfonso, un poco tal vez habría que platicarles a nuestros amigos cuáles son las variables que integran el índice de competitividad urbana que ha venido desarrollando ya en una serie histórica bastante larga el IMCO. ¿Qué nos puedes platicar de cuáles son esas variables? Pues mira, una de las variables que el IMCO considera es el Producto Interno Bruto de cada una de esas zonas metropolitanas. Otra es el tipo de desarrollo urbano que pueden tener, o sea, el ordenamiento que tienen y cómo respetan las leyes y normas del desarrollo urbano. Sí, la calidad de la regulación, para utilizar un término técnico. Exactamente. El otro es también un tema de gobernanza que se refiere a la capacidad que tienen los gobiernos para ejecutar las políticas públicas que ellos desarrollan. Otro de los términos... Ahí también, perdón que te interrumpa, otro término técnico para nuestros amigos sería la gobernanza metropolitana. Exacto. Otro de los términos que utilizan es la atracción de inversiones y la atracción de talentos que puedan hacer que esas zonas metropolitanas o que esas ciudades puedan detonar un crecimiento económico mucho más alto. Y básicamente, bueno, son 90 variables las que consideran, yo las resumí en estos grupos, pero cada uno de esos se desdobla en más variables. Cabe ahí destacar que, como ustedes saben, hay una organización que es la CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, en donde lo que claramente nos indica que el sistema urbano de nuestro país está conformado por 59 zonas metropolitanas. Y si mal no recuerdo, lo que nos dice es que en 15 años México va a ser el país con más zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. Entiendo que está estimando que vayamos a llegar hasta 20 zonas metropolitanas con más de 1 millón. Y eso es lo que nos habla es de la complejidad que se va a vivir en México, no solamente para satisfacer con calidad los servicios públicos, sino también, como lo mencionaste hace un momento, para que exista esa gobernanza metropolitana
en donde claramente estas zonas metropolitanas pueden estar articuladas bajo un esquema de desarrollo regional y puedan tener una capacidad de producción y de generación de riqueza que realmente satisfaga las necesidades de los ciudadanos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y sabes qué, Tulio, a lo mejor también metiéndonos un poquito en el análisis o comentando acerca de que la Ciudad de México, el Valle de México sea la ciudad que más competitiva es, y los que vivimos o sufrimos o estamos aquí en la Ciudad de México, pues vemos problemas de tráfico, problemas de desarrollo urbano, problemas de giros negros, problemas de ambulantaje. O sea, como que esa calificación que le da el IMCO con base en esas 9 variables, pues quizás como que nos llama la atención decir, oigan, nosotros no pensamos que la Ciudad de México sea una ciudad con altos estándares de calidad de vida, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo como ciudadano, el nivel de insatisfacción que tenemos de la calidad de los servicios públicos creo que es muy alta. También tendríamos, y pensando de manera muy fría, ¿no? Tendríamos que un poco reflexionar es cómo hoy la Ciudad de México puede sacar toda la basura, cómo puede surtir de todos los alimentos que hoy se consumen en la Ciudad de México, cómo diariamente podemos abrir en gran parte de la ciudad la llave y que salga agua potable. Y me parece que también es otra reflexión que tenemos que hacer. Es decir, la gran logística que tiene que llevarse a cabo para al menos poder proveer de los servicios públicos. No nos vamos a meter en evaluar la calidad, pero que al menos haya acceso a esos servicios públicos. Sí, sí, no, es un reto enorme de una ciudad pues, de alrededor de 20 millones de habitantes o una zona metropolitana de 20 millones de habitantes en los que pues hay que alimentarlos, hay que educarlos, hay que vestirlos. Cómo llegan todos esos productos y todos esos insumos a la ciudad y cómo los desperdicios o todo los otros, la electricidad y todo eso hacemos que se abaste y que les lleguen los productos de calidad. Yo sí me atrevo a hablar de la calidad y me gustaría que tocáramos ese punto. Porque me llama mucho la atención, te recordarás, Alfonso, que algún día una organización de la sociedad civil que se dedica a temas de movilidad, si mal no me acuerdo, la CTS, nos presentaba un estudio de movilidad para la Ciudad de México. Y en ese estudio, que fue patrocinado por una empresa de paquetería, un poco lo que se planteaba es cómo hacer mucho más eficiente el sistema de transporte público, cómo conectar mejor la ciudad, cómo hacer los ejes troncales para poder fluir de manera mucho más adecuada el tráfico. Y preguntábamos por qué una empresa de paquetería había financiado ese estudio. Y la respuesta es que en México, esa empresa de paquetería, su nivel de entrega es de menos de 2 paquetes por hora, cuando el estándar internacional era de 7 paquetes. Entonces, eso de lo que nos habla son de los costos económicos y de la baja rentabilidad que tiene la complejidad de zonas metropolitanas y de ciudades como la nuestra. Sí, y ahí es donde, por ejemplo, o sea, en una ciudad o en un país como el nuestro, que una de las mayores industrias es la industria automotriz, por ejemplo, que la cantidad de vehículos que en el 2010 había en las calles del país es alrededor de 30 millones de vehículos, y que se está proyectando que para 2030 o 2020 sean 70 millones de vehículos. Bueno, hay una diferencia de 10 años, Alfonso, y es muy sí, grande. No estoy de acuerdo, pero creo que es 2030, para ser exactos. Para que no me estés molestando con esos 10 años que me faltan. Sí, son 70 millones de habitantes, 70 millones de vehículos, que es una cantidad pues, exorbitante, que pareciera que la infraestructura que hay en las ciudades hoy no da para eso y que debemos de tener estrategias alternativas como viajes en bicicleta, o sea, mayor actividad peatonal, mayor utilidad de los transportes públicos y calidad en los transportes públicos. Que debemos de integrar todas esas estrategias para mejorar y que no dependamos tanto del automóvil, sino que también podamos andar en dos patas como chiste chilango se hace Oye, vamos a la siguiente gráfica, Alfonso, para seguir con tu buen humor. Bueno, la siguiente gráfica, Tulio, es una gráfica en donde se muestra cómo se compara la Ciudad de México, o sea, el DF, con otras ciudades. Por ejemplo, en productividad, la ciudad con mayor productividad es Los Ángeles, que es en Estados Unidos, en California. La segunda ciudad es Nueva York, la tercera ciudad es Chicago, la cuarta ciudad es Miami, la quinta ciudad es París. El DF se ubica en el lugar número 13 en productividad. En el dinamismo económico tenemos a la ciudad de Beijing en China, a Shanghai también en China, a Kuala Lumpur, a Mumbai y a Lima, Perú. Y tenemos al DF hasta el lugar número 22.
En atractivo global tenemos a Londres como el primer lugar, Nueva York en segundo lugar, Tokio en tercer lugar, Singapur en cuarto lugar, a Hong Kong en quinto lugar y a París en sexto lugar. A la Ciudad de México la tendremos en el lugar número 20. Como facilidad para hacer negocios, tenemos a la ciudad de Singapur, a Hong Kong, a Nueva York, a Kuala Lumpur, a Seúl, en sexto lugar a Londres, y tenemos a la Ciudad de México en el lugar número 17. Claramente ahí lo que podemos observar en esta gráfica es que los países asiáticos han dedicado gran cantidad del crecimiento del Producto Interno Bruto al destino de las ciudades. Y ahí llama mucho la atención, por ejemplo, hace algunos meses tuve oportunidad de visitar varias ciudades de China. Hay una ciudad que se llama Tianjin, que está cerca de Beijing, donde recordarán hace algunas semanas hubo una explosión de manera importante porque se acumulan productos químicos y que no están manejados de manera adecuada. Y nos llamaba la atención que veíamos muchísimos edificios abandonados. Entonces, un poco la visión del crecimiento de las ciudades en Asia es primero la infraestructura y después la población. Yo aquí es un concepto distinto. Primero la población y después, con el paso de los años, viene la infraestructura y el equipamiento urbano. Sí, como tú hablabas al principio del programa, haciendo las preguntas que seguramente van a contestar nuestros amigos de Suma Urbana, o sea, ¿qué debe ser primero, ¿no? O sea, si el desarrollo urbano si debemos desarrollar adentro, al interior de las ciudades, o hacer que crezcan. O sea, como que son preguntas que dependen mucho también de la geografía de las ciudades, que dependen de cómo va el crecimiento urbano, porque no es algo que sea como que puedas tú planear y que sea exactamente lo que vaya a suceder en los siguientes 20 o 30 o 50 años, sino que depende de también cómo tú empiezas a acotar el crecimiento de las ciudades, cómo va haciendo el desarrollo urbano. Muy bien, vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que es la última gráfica que tenemos para el día de hoy. En la siguiente gráfica, Tulio, estamos hablando ya de las 20 ciudades que tienen el peor tráfico. Y aquí vemos claramente que la Ciudad de México es la segunda ciudad con mayor tráfico en el país, en el mundo, perdón. La primera es la ciudad de Estambul, la tercera es el Río de Janeiro, la cuarta Moscú, y el quinto Salvador en Brasil, y el sexto Recife en Brasil. Pues llama mucho la atención que las ciudades de Brasil son de las que tienen mayor tráfico. Esa fue una de las grandes discusiones ahora que se tomaba la decisión de que fuera tanto el Mundial como la Olimpiada, de cómo se tenía que generar un sistema de movilidad mucho más eficiente, pues para que los traslados de los deportistas a la Villa Olímpica o a los centros deportivos, o sea, desarrollar las competencias, pues realmente no se convirtieran en un tema de cansancio para los atletas y tuviera un impacto en su rendimiento deportivo. Sí, es correcto. Y ahí hablando de eso, pues si enfocamos un poquito y pasamos a la siguiente. Perdón, hace un momento dije que era la última gráfica, ¿no es cierto? Vamos ahora sí a la última. Sí, esta es la última gráfica y es muy breve. Y muy interesantes. Son las horas hombres perdidas en el tráfico. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, que en la zona metropolitana del Valle de México, en 2007, un recorrido promedio de 53 minutos y en el 2009 subió a 1 hora 21 minutos. Si podemos hablar en términos comparativos con Nueva York, un proyectos de 38 minutos, y hablando en términos de salario por trabajadores, equivale a 11 o 12 días de salario por trabajador y entre 4 y 12 líneas de Metrobús. También alguna vez leímos una estadística en donde decía que una persona que tiene 40 años viviendo en la Ciudad de México, de acuerdo a ese conteo, le dedicaba 3 años de su vida al tráfico. Entonces, imagínense ustedes qué significa 3 años de la vida laboral de una persona estar situada o en un autobús, o en una línea del metro, o en el automóvil. Y eso, insisto, lo que implica es a reflexionar de la capacidad de generar riqueza que deben tener las ciudades. Pues hoy, imagínate que hay, de tanto que pasamos en el tráfico, hay estrategias de las empresas para que te vendan o el vale para que recargues tu teléfono celular, o que te vendan refrescos, o que te vendan sándwiches, te venden los desayunos ya en el tráfico para que tú salgas de tu casa sin desayunar y puedas desayunar en el coche a partir de todo el tiempo que pasas en el tráfico. ¿Tú alguna vez has llevado a alguien has compartido el coche para llegar a tu oficina? Sí lo he hecho, pero hace muchos años que no. Hoy llevo a mis hijas a la escuela
y regreso, y a veces del tanto tráfico que hay me voy en moto, o a veces sí me llevo el coche y voy solo. Pero sí tienes toda la razón, la mayor parte de las personas que manejamos en la Ciudad de México vamos solos. Así, porque tú cuando vas en tu automóvil y volteas a ver a los coches de lado, pues casi siempre van solos. O sea, Sí. difícilmente hay esta cultura de compartir el coche, de establecer rutas compartidas, de que en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, hay esquemas que incentiven, por ejemplo, a utilizar tal vez un transporte público, que hubiera círculos en donde las personas pueden llegar por ellos con un transporte de la organización. Yo creo que hay muchos elementos y muchas políticas e instrumentos que podrían instrumentarse que contribuirían a mejorar la movilidad de las ciudades. Sí, totalmente. Y ahí por eso insisto en hablar de la calidad, porque si yo invitara a mucha gente a que se subiera, por ejemplo, ahora con el tema de la Fórmula 1, fue sorprendente la cantidad de personas que utilizaron el metro. O sea, uno de los indicadores que tuvieron del éxito del Gran Premio de México fue la gran cantidad de personas que se movilizaron en el metro de todas las clases sociales y que estaba, o sea, que fue como que el transporte más utilizado, ya no digas taxis o todos los otros medios de transporte, o bicicletas, sí, fue el metro el más utilizado, que es gente que normalmente no pone un pie en el metro. Que eso debería ser como, debemos generar los incentivos adecuados para utilizar el transporte público. Y en este caso se generó ese incentivo porque dijeron que no iba a haber estacionamientos en las zonas de alrededor del autódromo. Entonces eso provocó que la gente utilizara un medio alterno. Entonces sí hay que ser muy drástico, yo creo, para incentivar a los ciudadanos en que utilicemos los medios de transporte público. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte. Regresando vamos a platicar con varios integrantes de Suma Urbana sobre cuál consideramos que debe ser el rol que debemos jugar los ciudadanos para tener mejores ciudades. Regresamos.